¿Sabías que es importante la espiritualidad en la recuperación de las adicciones? Quédate en esta sesión y sabrás por qué. Vamos a ver 3 puntos. El primero, ¿cuál es la razón desde el origen antropológico? La segunda sería desde la cuestión de la filosofía de los AA de Alcohólicos Anónimos, y la tercera desde una visión de la logoterapia. El tema de hoy es la espiritualidad en la recuperación de la adicción. Y para empezar, me gustaría que hiciéramos una diferenciación de lo que es espiritualidad con religiosidad, porque muchas veces se llega a confundir estos dos conceptos, aunque bien van relacionados, pero si se deja a alguno, si dejamos la espiritualidad, la religiosidad estaría hueca. Entonces, voy a empezar por explicar el término complementario que sería la religiosidad. ¿Qué viene a ser esto? Una religión o los aspectos de religiosidad tiene que ver con rituales o con actos repetitivos con los cuales nos conectamos con nuestro poder superior, con Dios, con alguna religión. Por ejemplo, en esta cuestión de peregrinaciones, rosarios, celebraciones, misas, en cualquiera pues de las culturas religiosas. Entonces vienen a ser simplemente actos externos donde se hace una serie de rituales. En diferencia pues con la espiritualidad, que la espiritualidad tiene que ver con conectar de veras con tu espíritu, conectar con aquella fuente de vida. Más que algo exterior, viene a ser una forma de vida interior, una vida conforme al espíritu. Y aunque pueda haber personas que estén adheridas a algún tipo de religión, la espiritualidad de cada persona viene a ser algo único, ¿sale? Esa relación personal mía con ese poder superior, con ese Dios, con aquella fe en la que yo creo. Entonces es importante en la recuperación de la adicción esta parte de la espiritualidad, ¿vale? No necesitamos únicamente la cuestión de un rito que está vacío, sino que si llegamos a hacer estos ritos según nuestra religión, que de verdad sea algo que esté alimentando nuestro espíritu y nuestra vida cotidiana, que se vea manifestado en el día a día, ¿vale? En nuestros problemas o situaciones. Por ejemplo, a lo mejor que si esa oración que yo hago llegue de verdad a mí a hacerme sentir en paz, en confianza en los problemas que yo tengo el día a día, ¿sale? Entonces viene a ser como esta parte de ir conectando las dos cosas. Por un lado, la religión o los actos religiosos externos con una vida profunda interior que viene haciendo la espiritualidad, ¿sale? Esta vida conforme el espíritu. Entonces, para empezar, voy a explicar las razones por qué es necesaria la espiritualidad en la recuperación de las adicciones. Quizás tú te has dado cuenta que estas personas, a pesar de que a lo mejor sabemos o vemos que evidentemente llegan a estar enfermas, en el momento en que tú llegas y les preguntas si se sienten mal, si tienen alguna enfermedad, la mayoría de ellas responden que no, que hasta el momento ellos se sienten bien, ¿vale? Esto resulta ser una paradoja para los que lo escuchamos, porque llega a ser pues como algo contradictorio, ¿no? Que los vemos que están enfermos o que se han metido tantas sustancias perjudiciales que finalmente decimos, ¿cómo puede ser que no esté dañado de alguna parte? Con esto no quiero decir que no lleguen a dañarse realmente, pero quiero ejemplificar pues cómo lo que más dañado está en una persona con adicción es su espíritu. Pudiéramos llegar a creer incluso que ese es el origen o es la parte que necesitamos sanar, puesto que de su cuerpo ellos muchas veces se sienten muy bien, ¿vale? Aunque puedan llegar a estar dañados. Entonces, bueno, el primer punto para poder reconocer por qué es importante la espiritualidad sería revisar la parte de una ciencia de lo que nos da la antropología filosófica. Esto, aunque parezca a lo mejor un término poco usado a lo mejor para ustedes, pero se refiere a aquella ciencia que estudia a la persona según su propia esencia, ¿vale? Sin tomar en cuenta a lo mejor otras ciencias, sino que lo que la persona es desde este lado como tal, como ya lo mencioné, pues de la esencia. ¿Y cuál es la esencia de la persona? Que está conformada por 2 dimensiones.
¿vale? En una, que es la parte de nuestro cuerpo, la parte visible, la parte material, nuestra cabeza, manos, brazos, todo esto, que es la primera parte. Y por otro lado, estamos conformados con un alma espiritual, ¿vale? Ahorita voy a ir explicando cada una de estas capacidades. Bueno, en primero, pues la parte corporal no me detendré mucho, pero más bien quiero hacer como el énfasis en la característica del alma espiritual. Ambas están conjuntas y eso da como origen a lo que es la persona. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra alma es de tipo espiritual? Porque tenemos básicamente 4 capacidades. Una de ellas es la inteligencia, que viene siendo esta capacidad para reconocer lo que es el bien y la verdad. La segunda, que viene siendo la voluntad, que es aquella capacidad que unida o desprendida pues de la inteligencia viene a ser que aquella que implica el querer lo bueno y lo verdadero. Luego viene en tercer lugar la libertad, que es aquella capacidad de hacer lo que quiero en base a mi inteligencia, aquello que es bueno y verdadero. Y finalmente, como consecuencia o como suma de la inteligencia, voluntad y libertad, es la capacidad de amar, que viene a ser el hacer ya como tal todas aquellas otras cosas, ¿no? Poder hacer el bien y poder hacer aquello que es verdadero. A lo mejor ahorita lo explico como de manera muy técnica, pero voy a aplicar esto en unos ejemplos. Y quiero que tú pienses, si tienes algún familiar con adicción, ¿cuál de estas 4 capacidades crees que se hayan visto dañadas? ¿Tú crees que se haya visto dañada la capacidad de la inteligencia? Es decir, que veas que tu familiar que tiene la adicción llega a lo mejor a no pensar con verdad, que a lo mejor sus juicios llegan a ser erróneos y que a lo mejor tú le quieres manifestar lo que es correcto, o todo lo que se ha dañado y quizás él no se da cuenta ni de lo que es verdadero ni de lo que es bueno para él. Entonces, esta fase o esta capacidad llega a estar dañada quizás en esta persona. Tú velo como revisando en tu familiar para que puedas hacer esta evaluación junto conmigo. Luego está en segundo lugar la capacidad de la voluntad, que viene siendo, como ya lo había mencionado, querer lo que es bueno y lo que es verdadero. Tú piensa en tu familiar si aquella persona desea para sí y para ti y para los que tiene alrededor aquellas cosas que les benefician. Al consumir una sustancia parece que no está eligiendo para sí mismo aquello que es bueno y que es verdadero. Quizás esa persona cree que aquella sustancia, como le hace sentir bien en un primer momento, quizás la cree que es algo bueno. Sin embargo, llega a no ser verdadero ese bien. Entonces la voluntad también se va viendo dañada, porque entonces no está queriendo un bien verdadero, sino que está queriendo un bien falso. Entonces, si no tiene estas 2 características la voluntad, entonces no puede llegar a ser como tal voluntad. Y entonces es algo que luego muchas veces se llega a reprochar quizás a estas personas que les dicen, es que a ti lo que te falta es fuerza de voluntad. Pero en esta parte de que esta persona no tenga esta voluntad para elegir lo que es bueno y lo que es verdadero, entonces esta persona no puede decir que tenga una voluntad como tal. Y por lo tanto eso da lugar a que la persona no tenga la libertad, que en esta cuestión de las adicciones, pues como bien saben, se equipara como una forma de esclavitud. Y esta esclavitud pues no es algo que sea físico, no es algo de que estén encerrados o atrapados en un medio, sino estar atrapados en esa sustancia y que se viene como a atrapar pues como su propio cuerpo. Entonces, como consecuencia, estas personas, si ustedes se fijan o si las escuchan, ellos llegan a exigir mucho la parte del amor. Pueden llegar a decir que a lo mejor ustedes no los aman porque van y los encierran o porque les reclaman que están consumiendo alguna sustancia, o porque no cumplen a lo mejor sus caprichos, no les dan lo que quieren, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas llegan a estar muy necesitadas de amor. Hay una definición que yo hago de amor, bueno, en base a lo que la etimología de las raíces de estas palabras significa,
es que la palabra amor significa sin muerte. A significa sin o carencia de, y mor significa muerte. Entonces, yo algo que también cuando lo comento con estas personas les digo que en comparación pudiéramos decir que el amor es vida, porque si decimos que es sin muerte, significa que hay vida, ¿no? Como consecuencia lógica. Entonces, ustedes fíjense que en una persona con una adicción, lo que está perdiendo es su vida. Y la va perdiendo en todas sus dimensiones, tanto físicamente, psicológicamente, en lo espiritual, en el aspecto familiar. O sea, es una persona que va degradando o desgastando estas partes de su espiritualidad y pues como consecuencia en lo más profundo que viene siendo en su propia vida. Entonces, por esta razón, es importante que la persona empiece otra vez a alimentar su espiritualidad, porque lo que más ha perdido esta persona son estas capacidades del espíritu: inteligencia, voluntad, libertad y amor. Entonces necesitamos alimentar esta parte. Y conjuntándolo con lo que comentaba al principio, que las personas somos seres con dos dimensiones, por un lado el cuerpo y por otra lado el espíritu, yo te diría, si nosotros tenemos cuerpo, pues necesitamos alimentarlo o atender al cuerpo desde el hecho de darle alimento, darle agua, dejarlo descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tenemos espíritu, también necesitamos alimentar la parte del espíritu. Te preguntaría a ti, ¿tú cómo alimentas el espíritu? ¿No? Porque cada persona pues tiene una forma particular, pero es importante que tú des como tal espacio para que puedas alimentarlo. Muchas veces, como es algo que no podemos ver a lo mejor tangiblemente como vemos el cuerpo, estamos más preocupados por nuestro cuerpo que por nuestro espíritu. Entonces, si nuestro espíritu se llega a ir desgastando, pues eso nos va afectando incluso hasta en nuestra salud física y nos hace que nosotros también nos lleguemos a sentir mal. Entonces, también eso me gusta compararlo con como si nosotros o nuestra persona fuera un carro. Y en un carro hay varios recipientes o botes donde se le ponen diferentes sustancias, ¿no? Que si el líquido de frenos, que si el agua, que si la gasolina y a lo mejor algunos otros aditamentos. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros no le pusiéramos, por ejemplo, el aceite al carro? Que a lo mejor lo dejáramos que se acabara o que no le echáramos agua o gasolina. Si dejamos que eso se elimine, que no esté o que se nos acabe, entonces nuestro carro va a empezar a dejar de funcionar y se va a empezar a afectar algunas otras partes de la máquina, del motor o de nuestro carro. Entonces, al igual nos pasa en nuestra propia vida. Si nosotros descuidamos o no estamos atentos a tener lleno ese recipiente del espíritu, por decirlo de una manera, como una metáfora, entonces también nos vamos a ir empezando a dañar, ¿no? Y que en la parte de la adicción pues se ha llegado a dañar a tal punto que ha permanecido en este problema de la adicción. Entonces voy con el segundo punto o la segunda razón por la cual es importante la espiritualidad. Y pues básicamente esto tiene que ver con lo que plantea la filosofía de los 12 pasos, que es como de las primeras métodos o metodologías como tal de recuperación que se llegaron a crear y donde lo hicieron en base a una espiritualidad general, ¿sale? No es algo que esté específico en una religión, sino que están abiertos a todo tipo de personas, pero en base a seguir como esta serie de pasos que vienen a ser espirituales y que cada persona lo va descubriendo en sí mismo, ¿no? Como uno de sus pasos es el de creer y depender de un poder superior, al final el objetivo de ellos es que la persona llegue a tener un despertar espiritual, ¿vale? Como parte pues de esta recuperación o como consecuencia o derivado de haber seguido los 12 pasos. Entonces el objetivo de recuperación es que llegue a tener el despertar espiritual, ¿no? Y voy con el tercero, que sería lo que nos dice una ciencia que se llama la logoterapia, que es como una forma de estudio o de aplicar una terapia enfocada en el sentido de la vida. Y principalmente el creador o el que la originó fue Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, médico psiquiatra, que vivió en los campos de concentración nazi. Entonces, bueno, si se le puede llamar vivir, ¿no? Entonces, nada más como un poco de datos.
sobre esto, y él nos decía una frase donde dice que el hombre está aprisionado en la parte de su cuerpo, está condicionado en la dimensión de su psique y dice, pero es libre en la dimensión de su nous. Voy a explicar cada una de ellas un poco. Y dice la primera parte de la frase que la persona está aprisionada en la dimensión de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que dentro del aspecto biológico o lo que ya tenemos como características genéticas, tanto internas, pues en esta conformación de la información genética que tenemos, como nuestras características externas, pues estamos aprisionados porque ya, digamos, no lo podemos cambiar, ¿no? Sabemos pues que existen cirugías, pero no puedes llegar como a modificar como totalmente todo lo que tú eres, ¿no? Algunos rasgos a lo mejor de tu cara o de tu color de piel o tu ADN, pues la información que ya traes interna, pues esa va a quedar ahí. No podemos como cambiar esa parte. Luego dice que estamos en la dimensión de nuestra psique condicionados. Es decir, que aquellas cosas que fueron conformando lo que fue nuestra forma de reaccionar hasta el mundo, todas aquellas cosas que forman parte de nuestra psicología, nuestros traumas, nuestra personalidad, carácter. Entonces, en esas cosas que nosotros llegamos a vivir, llegaron a condicionarnos. Es decir, que lo que somos hoy fue por algo que nosotros vivimos en el pasado. Sin embargo, esto no es un determinante, sino que es un factor en el cual nos pone pues como en una situación de mayor facilidad a ser de determinada manera, pero podemos cambiar a pesar de las circunstancias que nosotros hayamos vivido, ¿no? Entonces está como esta parte intermedia entre que pues sí me orillo un poco a ser de determinada manera, pero tengo un poco también la libertad de decidir cambiar. Y finalmente dice que en la dimensión del nous, y bueno, en esta parte él le denominaba nous como a la parte espiritual en la persona, una fuerza interior que no se contaminaba. Y esta parte era nous, ¿no? Como esta fuerza como tal de vida, ¿sale? Esta vitalidad en el cual tenía la total libertad de cambiar y de oponerse pues como a las circunstancias a pesar de haber vivido lo que haya vivido. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte de lo que nos dice la logoterapia, porque esto nos da la respuesta científica de que puede llegar a recuperarse una persona de la adicción gracias pues a nous. Y si ustedes se fijan, la parte que se ha habido afectada en la adicción principalmente pues es el espíritu. Entonces, si somos libres en la parte espiritual, es posible que nosotros totalmente lleguemos a tener una recuperación en la dimensión espiritual, ¿sale? Bien, las consecuencias a lo mejor a nivel físico, pues por causa de la misma adicción, pues pueden quedar allí ya de una manera alterando esa parte, pero en nuestro espíritu podemos realmente tener esta sanación. Y a mí esto es algo de lo que me llega a impactar mucho, porque no es una respuesta de creer pues en la recuperación por un lado únicamente espiritual o religioso, que bien también pues es un elemento importante, pero a mí me impacta pues cómo la misma ciencia llega a dar razones y motivos desde ese otro lado pues vamos a decir humano, en el cual hacen este descubrimiento de que se puede haber pues como una recuperación por esta dimensión del nous. Creo que son como elementos importantes en los cuales nosotros podemos analizar para ver que es importante como tal, bueno, vaya la redundancia, la espiritualidad en la recuperación de las adicciones. Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría dejarte tarea. En la primera, bueno, si tú eres una persona que tiene adicción en este momento, pues te dejaría como tarea que tú empezaras a tener ese contacto con tu espiritualidad, ¿vale? Que trataras de identificar qué es aquella o dónde está pues esa fuente de vida, dónde quedó, o sea, en qué momento te perdiste o te desconectaste de ese poder superior, sea la fe que tú tengas, ¿no? Entonces, que empieces como otra vez a pedir ayuda
a ese poder superior en esta cuestión de las adicciones, ¿sale? Como un primer paso. Con esto no quiero decir que dejes de lado a lo mejor los tratamientos médicos y psicológicos, pero sí que si a lo mejor todavía no has llegado a ir con este tipo de personas profesionales, que sea como tu primer elemento para que luego entonces puedas encontrar una persona que te empiece a ayudar con esto. Y si tú eres una persona que tiene un familiar con adicción, pues también sería importante que tú revises cómo ha estado tu propia espiritualidad, y que en este caso creo que la parte de la confianza es algo muy importante que quizás se llega a perder. Entonces vuelve a pedirle a Dios o a este poder superior tuyo, a esa fe en la que tú crees, que te regrese la confianza, y que tú en este momento pienses como si ya hubieras obtenido aquello que tú quieres. Es decir, si tú ya, algo que tú has pedido mucho es la recuperación, quizás obviamente de tu familiar con adicción, de que se arrepienta, de que acepte un tratamiento, de que ya no tome, que ya no consuma, entonces piensa y cree como si aquello ya lo hubieras obtenido. ¿Qué estuvieras haciendo tú si tu familiar ya estuviera bueno y sano? Que yo hubiera aceptado un tratamiento, que realmente quisiera cambiar, que ya llevara años de sobriedad y que sus conductas las haya cambiado. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué pensamientos tendrías tú? Quizás pensamientos de agradecimiento. ¿Qué actitudes tendrías tú? A lo mejor tú ya serías una persona más sana, que estuviera más relajada, que estuviera a lo mejor ayudando a otras personas a compartir este mensaje de recuperación o de tu propia experiencia. Entonces quiero que empieces como a visualizar cómo te sentirías, qué estuvieras haciendo si tu familiar ya estuviera recuperado, ¿no? Y pídele a Dios pues que te dé que alimente tu fe. Señor, aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Entonces que sea a lo mejor eso algo que tú puedas llegar a decir, o ya la religión que tú tengas, pero busca esta parte que te dé esta esperanza y esta paz para empezar a alimentar y desatorar como esos nudos que muchas veces llegamos a hacer, que nos están atando, nos están esclavizando a una sustancia. Entonces, bueno, si tú tienes o has tenido alguna experiencia de recuperación en base a la espiritualidad, pues me encantaría conocerla, que me la dejaras en los comentarios aquí abajo. También comparte este mensaje, porque este video puede ser la salvación de una familia o de una persona. Y en adicciones nos llegan a decir pues a nosotros como profesionales que si por una persona que se haya recuperado valió la pena ese tratamiento, pues de todo a lo mejor el montón de personas que llegamos a atender en un año, en un mes. Entonces por una sola persona vale la pena. Entonces yo que quisiera que fueran todas, pero empezamos a compartir este mensaje si ustedes también me ayudan a propagarlo para que se pueda dar la recuperación, o sea, el camino para que esta recuperación empiece, ¿vale? Te agradezco que me sigas fielmente aquí en los videos, que te alimentes de tu espíritu como tal al escucharlo, y pues nos vemos en una próxima sesión. Suscríbete a mi canal, dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones, y pues bendiciones para todos.